Buenos días, soy Juan Pablo Rodríguez Jurado. Este es mi video de exposición. Mi grupo es Juan Pablo Rodríguez Jurado y Giovanni Guerrero. Bueno, iniciaré explicando estos dos ácidos básicos. Iniciemos con el K, que sería el potasio, y O, que sería oxígeno. Como podemos darnos cuenta, el potasio tiene más 1 y el oxígeno tiene menos 2. Esto sumándolos daría K2O. ¿Por qué da K2O? Porque si se mueve la valencia de menos 2 a donde está el K1 y el K1 el más 1 hacia donde está O2, daría K2 o 1, pero como el más 1 no se le muestra, se le daría K2O. En nomenclatura stock se llamaría óxido de potasio, en el sistemático se llamaría dióxido de potasio, en el tradicional óxido potásico. El segundo punto, como nos podemos dar cuenta, en el aluminio tiene más 3 y el oxígeno tiene menos 2, así que daría Al2 o 3. En stock sería óxido de aluminio, en sistemático trióxido de aluminio y en tradicional óxido alumínico. Aquí les dejo algo para que pueda revisar los siguientes tres. Ahora sigamos con los óxidos ácidos. Para tener un óxido ácido se necesita un no metal más oxígeno. En este caso el cloro más oxígeno, dándole Cl2O. En nomenclatura stock sería óxido de cloro. En sistemático sería dióxido de cloro. Y en tradicional sería óxido clorhídrico. Esto os voy a explicar un poco más rápido ya que es lo mismo. Sería el menos 2 pasarlo a donde está el cloro y quedaría Cl2O. Ahora sigamos con el yodo y el oxígeno. Daría I2O. En nomenclatura stock sería óxido de yodo. En sistemático sería dióxido de yodo. Y en el tradicional sería óxido yódico. Acá les dejo los otros tres para que puedan revisarlos. Y sigamos con el punto 2. El óxido crómico, la fórmula es Cr2O2. ¿Y eso cómo lo sé? Primero buscando algunas cosas como si es tradicional, como sabiendo del crómico, el ico. Bueno, ya sabemos que como es crómico, tendría que ser la primera, más oxígeno. Entonces, también por el crómico sabemos que es de cromo, así que sería cromo 2. Sería Cr2O2, así que sumándolos sería, sumándolo cromo más oxígeno daría Cr2O2. Luego seguimos con el óxido de hierro 2 y en este nos damos cuenta que está en stock. Bueno, aquí sabemos por el hierro que dice hierro que es Fe2 porque dice 2, hierro 2 y siempre tendría que llevar oxígeno menos 2, así que sería Fe2O2. Bueno, luego seguimos con el óxido férrico. Este nos damos cuenta que está en tradicional y es hierro. El hierro al ver la tabla nos damos cuenta que tiene más 2 y más 3, así que elegimos el más 3 porque es férrico. Luego lo sumamos con el oxígeno y nos daría Fe2O3. Y bueno, ahí le dejo los otros dos. Y pentóxido de dicloro lo saqué de internet investigando porque no sabía cómo hacer de O5. Perdón. Bueno, en el tercero para encontrar la fórmula, primero sería ver el nombre. Para que sea un hidróxido siempre tiene que sumarse con agua, H2O. Y aquí dice que es sodio, o sea que sería Na. Y aquí pondremos el sodio más el agua, AOH. Y luego los bajamos y daría NaOH2 y luego daría NaOH. Esa sería la fórmula para que poder explicarlo. Luego seguiríamos con el hidróxido de plomo 4. Es lo mismo, tiene que ser hidróxido, así que se le suma al agua y aquí dice plomo 4. Así que como dice 4, el plomo tiene más 2 y más 4, así que se le coloca el más 4. Ahí daría plomo, Pb, más H2O, abajo sería Pb más 4OH, y luego se le sumaría PbOH4. Ahí queda. Luego seguiríamos con el trihidróxido de colbato. Aquí nos damos cuenta que tiene trihidróxido y que es colbato, así que elegimos el colbato. Como el colbato tiene más 2 y más 3, y este es el trihidróxido, tendríamos que elegir el más 3. Así que ponemos colbato más H2O. Ahí lo bajamos y colocamos CO3 más OH. Bueno, luego de haber explicado eso, seguí la misma fórmula y hice todos los que están en el cuadro. Ahora sigamos con el cuarto. Bueno, para mí la respuesta correcta es la de óxido de calcio y hidróxido de calcio. ¿Y por qué? Porque en el progreso se obtiene primero óxido de calcio y luego al sumarle el agua al óxido de calcio se daría un hidróxido de calcio. Esto por una base al sumarse más agua siempre dará un hidróxido, así que la respuesta es la D. Bueno, en la quinta respondí que es un óxido básico porque nos preguntan en el paso 1 se clasifica como y no nos preguntan en el paso 2. El paso 2 sería un hidróxido, pero en el paso 1 es un óxido básico ya que si lo sumamos más H2O o más agua terminaría siendo un hidróxido.
Bueno, en el punto 6 solo voy a explicar 3 puntos y luego continuaremos. Empecemos con el LiOH o hidróxido lítico en tradicional. En stock sería hidróxido de litio y en sistemático sería monohidróxido de litio. ¿Esto por qué? Porque tiene litio aquí y tiene OH, así que sería un hidróxido porque se sumó una base con agua y terminó siendo LiOH. Luego seguiríamos con el QOH2. Este sería un hidróxido cobroso. Este sería un hidróxido de cobre y en el sistemático sería dihidróxido de cobre. Dihidróxido porque tiene dos. Bueno, aquí dejo una imagen más cerca por si acaso no se alcanzaba a ver. Y en este instante continúo con mi explicación. Bueno, sigamos con el punto 7. El ácido clorósico sería HClO2 porque tenemos que primero recordar una pequeña fórmula que decía que siempre tendría que llegar a cero. O sea que el H si vale más 1, el cloro también tendría que valer más 3. Y el O como tiene 2 acá al lado sería O, al tener menos 2 sería O por 2, sería menos 4. Así que tendríamos que buscar un número donde llegue 0. Siempre tenemos que buscar que llegue a 0. Colocar el cloro, aquí el bromo, pero siempre tiene que llegar a 0. Así es como las hice todas. Bueno, en el punto 8 se clasifica de las siguientes maneras. Si un óxido básico se disuelve en agua o se le aumenta agua, será un hidróxido. Y con los ácidos hay dos maneras. El uno sería aumentar un óxido ácido con agua y el otro sería aumentar hidrógeno con un no metal. Y aquí dejo los siguientes puntos para que me pueda calificar y continuemos con esto. Aquí también de paso las organicé en los hidróxidos y los ácidos. Ahora sigamos con el punto 9. La 9, el producto comercial de carácter más básico es el antiácido, debido a que en el nivel de pH él tiene un 9 y es el más alto, el más básico de todos. Bueno, en el 10 los componentes principales de los abonos son el nitrógeno, fósforo, potasio y dentro de estos también pueden estar el calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, magnesio, molino y zinc. Estos usualmente se usan para que los cultivos crezcan más rápido, para la agricultura. Este podría tener una gran calidad al usarse estos productos. Un gran ejemplo es el maíz. Bueno, en el 11, el ácido muriático es un compuesto, el decol es una mezcla de sustancias. El ácido murático es una disolución acuosa del gas cloruro de nitrógeno y el decol la componen el hipoclorito de sodio, ácido murático, ácido fosfórico y otros componentes. Esa es la diferencia. En el punto 12 las ventajas serían que la propia tabla periódica tiene un formato visual fácil de recordar, aparecen los primeros conceptos básicos que los estudiantes usualmente deben aprender, además que también contiene glosarios. En el uso de la nomenclatura inorgánica es más fácil saber cómo son, debido a que cada una tiene unas reglas bastante específicas y los nombres son más interesantes y llamativos, también el uso de números romanos. Bueno, en el 13 voy a explicar el primero. El hidróxido de sodio más ácido broínico. Aquí se toma primero el Na y el Br. O sea, en el ácido se tomaría siempre el segundo, o sea, después del H. Y en el hidróxido se tomaría primero el Na o los primeros números antes del OH. Aquí el oso, ico y hídrico se utiliza como ito, ato, uto, así que sería bromuro sódico. En la 14 yo respondí la B porque en la muestra 1, ya que el sulfato de amonio NH42SO4, o sea, tiene eso, y en la muestra 1 están todos estos componentes, o sea, para que se forme. Es lo más probable que salga ahí. En la 15 yo respondí la C porque aquí se encuentran las sales cloruro de sodio, cloro de calcio, fosfato de sodio y fosfato de calcio.